Un atardecer opaco se extendía sobre una ruta polvorienta que parecía no tener fin. El calor abrasador dibujaba ondas en el aire, y el silencio se rompía ocasionalmente con el ulular del viento que levantaba la arena, formando remolinos fugaces que desaparecían con la misma rapidez con la que surgían. Un viejo automóvil avanzaba con dificultad, sus neumáticos crujiendo sobre las piedras y la gravilla dispersa. Cada kilómetro recorrido se sentía más desolador, como si la civilización hubiera quedado muy atrás y la única compañía fuera esa estéril tierra sedienta. El conductor, con el ceño fruncido y las manos aferradas al volante, revisaba el retrovisor sin saber exactamente qué era lo que buscaba. Un presentimiento oscuro se había instalado en su mente desde el principio del viaje, una sensación de que algo malo estaba por suceder. En el asiento del copiloto, su amiga contemplaba preocupada el horizonte, incapaz de sacudirse la tensión creciente que se había acumulado durante horas. Ambos querían creer que todo era producto del agotamiento, de la carga emocional que suponía recorrer ese camino solitario en busca de un remoto destino que alguien había descrito como peligroso, aunque nadie supo explicar exactamente por qué. El sol se hundía despacio, tiñendo el cielo de un rojo profundo, casi sangriento, y regalaba una última bocanada de luz a la carretera. El motor tosió de manera extraña y el auto empezó a perder potencia. La temperatura del radiador se disparaba, y pronto el capó comenzó a humear con un silbido amenazante. Se vieron obligados a detenerse al costado del camino, en medio de un páramo donde no parecía haber ni un alma. Ni siquiera un pájaro se atrevía a sobrevolar aquellos parajes infinitos. El conductor se bajó con el corazón latiendo desbocado, mirando a su alrededor para buscar alguna señal de vida. El silencio era abrumador. Solo el chirrido del metal caliente en contacto con la arena lograba perturbar la inquietante quietud. Abrieron el capó y comprobaron, con una mezcla de sorpresa y temor, que el motor estaba hecho un desastre. Una espesa capa de aceite se mezclaba con el vapor, y para arreglar aquello iban a necesitar tiempo, herramientas y un lugar donde pasar la noche. El conductor propuso seguir a pie por la carretera hasta encontrar algo que se asemejara a un refugio o un taller abandonado. El argumento parecía sensato, quedarse allí era una apuesta aún más insegura. Tras cerrar el auto y coger unas pocas pertenencias, se pusieron en marcha por la carretera que se adentraba en una región todavía más desolada. Con cada paso, la noche se hizo más presente. Las sombras se alargaban y la luna comenzaba a ensayar su sorpresiva aparición en un cielo casi violáceo. La temperatura descendía de forma abrupta y el silbido del viento se tornaba cada vez más hiriente, como un lamento eterno. El parasitario temor fue inevitable, la oscuridad se convertía en un manto de incertidumbre y toda la región parecía viva en su silencio. El cansancio se apoderó de ellos al cabo de un par de horas. Fue entonces cuando distinguieron lo que parecía ser un grupo de ruinas, tal vez una estación de servicio abandonada o los restos de alguna estructura en desuso. A medida que se aproximaban, los pulmones de ambos se contraían por la cantidad de polvo y arena en el ambiente, dificultando la respiración. Sin embargo, la promesa de un respiro los impulsó a no rendirse. Se toparon con un edificio a medio derrumbar, con ventanas rotas y paredes agrietadas donde el óxido y la suciedad se habían adueñado de cada centímetro. El suelo crujía bajo sus pies, y un hedor indescriptible les atacó las fosas nasales, una mezcla de materia en descomposición y humedad rancia que erizaba la piel. Tal vez allí encontrarían algún teléfono o algo que les permitiera pedir ayuda. Abrir la puerta desvencijada requirió un esfuerzo mayor del esperado, pero lo realmente tétrico no estaba en el interior desolado, sino en la atmósfera viciada que parecía susurrar advertencias incomprensibles. Revisaron el interior con ayuda de una linterna casi descargada, y en una esquina hallaron una especie de estrecha escalera que bajaba hacia un sótano. El conductor pensó que quizás había herramientas, o hasta un teléfono averiado que pudiera servir de algo, así que decidió descender. Cada escalón que pisaba generaba un crujido lastimero, y el aire se volvía más denso a medida que avanzaban. El espacio estaba plagado de sombras que danzaban con la luz temblorosa de la linterna.
Un chasquido repentino se escuchó a su derecha, y los dos se giraron sobresaltados. Nada. Solo el eco reverberando en paredes húmedas y la respiración agitada de quien estaba más asustado de lo que quería admitir. Hacia el fondo, encontraron una habitación con trastos oxidados, roperos viejos y restos de latas que parecían contener cosas ya irreconocibles. El olor era aún más penetrante, casi insoportable. La amiga empezó a sentir náuseas, intentando cubrirse la boca y la nariz para no perder el control. Fue entonces cuando descubrieron una puerta de madera medio oculta bajo un toldo rasgado. Un impulso lúgubre los empujó a abrirla, revelando una escalera que descendía aún más. Les pareció increíble que existieran niveles tan profundos en un lugar tan remoto, pero la curiosidad y el desamparo los convencieron de que, tal vez, si alguien se ocultaba ahí, podrían obtener ayuda. Entraron con pasos inseguros, percibiendo cada vez un leve murmullo como si hubiese gente conversando en la distancia. El corazón les palpitaba con fuerza. De pronto, notaron que no estaban solos. Un golpeteo casi imperceptible resonó por el pasillo, como el roce de pies descalzos contra el suelo polvoriento. La linterna parpadeó y, en un breve destello, creyeron ver una figura al final del corredor. Se quedaron paralizados en el acto, como si el aire no pudiera atravesar sus gargantas. Cuando tomaron valor para apuntar la luz en aquella dirección, la figura había desaparecido. Solo el eco de un leve jadeo se mantuvo unos instantes y luego el silencio volvió a reinar. Decidieron continuar, movidos por la mezcla de terror y la voluntad de saber si ahí abajo habría una salida distinta o algún cuarto con provisiones que pudiera salvarlos de aquella pesadilla. Cada paso escarbaba en la penumbra y cada respiración resultaba un suplicio. Llegaron a un espacio mucho más amplio, repleto de lo que parecían ser colchones viejos esparcidos por el suelo. En las paredes habían pintado símbolos extraños con un color rojizo, casi pardo, formando patrones que seguían un orden incomprensible. Un hedor fétido emanaba de todas partes, ya no solo humedad, sino algo peor, algo que anunciaba la presencia de podredumbre y carne que se había podrido con el paso del tiempo. Cuando la linterna iluminó el vértice más recóndito de la habitación, descubrieron una pila de huesos, algunos humanos, fácilmente reconocibles por las formas y el tamaño, mezclados con huesos de animales. Era imposible apartar la vista de la tétrica exhibición. Las manos de la amiga temblaban mientras trataba de reprimir un chillido. Se cubrió la boca, y su mirada reflejaba un espanto que hablaba por sí mismo. El conductor buscó con ansiedad la salida, pero solo encontró puertas selladas y muros sin otra escapatoria. Entonces se escucharon pasos rápidos y pesados. Algo se movía en la negrura, y no eran alucinaciones. Un crujido violento los hizo girar hacia la entrada de ese espacio. Una figura surgió desde la penumbra, una silueta encorvada, con ropas sucias y rasgadas, el rostro irreconocible bajo capas de mugre y cicatrices. Sus ojos parecían vacíos, como si no hubiese ni un atisbo de compasión. Con un gruñido gutural avanzó, y detrás de él aparecieron más sombras. Eran varios, quizá una familia entera, todos con piel curtida y un retorcido halo de locura pintado en la mirada. La amiga soltó un gemido ahogado, y el conductor quiso retroceder, pero antes de que pudiera alejarse, la figura del frente se lanzó sobre él, inmovilizándolo con una fuerza brutal. Gritó de terror, tratando de zafarse, mientras el resto de esas criaturas lo rodeaba con tal frenesí que en pocos segundos ambos quedaron sometidos. El aire se llenó de gritos desgarradores y risas espeluznantes. Aqualclan parecía divertirse con los intentos desesperados de sus presas por escapar. Como si se alimentaran no solo de la carne, sino del pánico que precede al último aliento. En la linterna, que quedó tirada en el suelo, se reflejaban escenas fragmentadas, manos manchadas con sangre, rostros desencajados, y las paredes manchadas con salpicaduras que testimoniaban la brutalidad. El tiempo se transformó en un murmullo confuso, un grito perpetuo que resonaba en aquel sótano matrimonial del horror,
donde el destino de quienes osaban adentrarse parecía estar sellado desde el momento en que ponían un pie en las arenas malditas. De alguna forma, el conductor logró emitir un alarido desesperado antes de quedar inconsciente, y su voz resonó en los pasillos como un eco sin esperanza. La amiga, en un estado de estupor y shock, apenas podía patear o golpear mientras la arrastraban hacia una zona más profunda y oscura donde se percibían rezos ininteligibles y murmullos de otras víctimas que, tal vez, aún seguían con vida. El hedor se intensificó, y la certeza de que no había escapatoria o misericordia se grabó en sus rostros distorsionados por el horror. Las antorchas en las esquinas dejaban entrever cuerpos colgando y restos dispersos, testimonio macabro de que ese lugar alimentaba un secreto ancestral, una tradición aterradora que, en la superficie, solo se conocía como una leyenda para asustar a los viajeros. Sin embargo, la verdad era mucho más atroz de lo que cualquier historia pudiera describir. La noche siguió su curso allá arriba, indiferente a los sufrimientos que tenían lugar en las profundidades. Nadie los escucharía. Nadie pasaría por el camino, era un tramo olvidado, apartado de toda ruta turística y despreciado por el resto del mundo. Aquellas colinas que rodeaban la instalación en ruinas encubrían un linaje de seres acostumbrados a subsistir con lo que capturaban, seres que conocían cada hueco, cada recoveco del desierto, y que habían hecho de la violencia y la crueldad su única manera de sobrevivir. No había forma de razonar con ellos, porque sus instintos estaban marcados por la devoción a una penumbra ancestral que clamaba por sacrificios. Los gritos se escucharon hasta el amanecer, mientras la penumbra terminaba de devorar las últimas luces de la noche. Ahí abajo, la esperanza se extinguía como la llama de un fósforo a punto de consumirse, dejando solo el eco de la locura y la tortura en un ciclo perpetuo de sangre y muerte. Con las primeras luces del día, todo lo que permanecía en la superficie era un silencio sepulcral. Los restos del auto seguían humeando a un costado de la carretera, y los buitres volaban en círculos, esperando su turno para alimentarse de lo que quedara. En el interior del subsuelo, los pasos y los gemidos se habían apagado. Un nuevo amanecer traía consigo más calor, más polvo y un velo de olvido para una historia que nadie querría contar, porque aceptar su veracidad era admitir que las pesadillas podían cobrar vida en cualquier momento, en el lugar menos esperado y bajo la apariencia más inofensiva. Las colinas parecían tener ojos que vigilaban, ojos que acechaban con un brillo siniestro a los incautos que se atrevieran a buscar refugio en los reinos prohibidos del desierto. Nadie hablaría de ello, nadie sabría lo que sucedió esa noche. Pero las leyendas seguirían su curso, susurradas por viajeros temerosos en paradas de carretera, advirtiendo a cualquiera que escuchara que no se aventurara por aquel tramo desolado. Al final, solo quedaba la certeza de que, a veces, la realidad supera a las peores pesadillas, y ciertos horrores no descansan nunca. Solo esperan, pacientes, la llegada de nuevas víctimas cuya desesperación los lleve a caer en las garras de un terror tan ancestral como insaciable. Sin otra salida, sin salvación posible, la oscuridad se fundía con sus mentes, atrapándolas para siempre en un destino peor que la muerte misma. Y esas colinas, silenciosas y tenebrosas, continuarían observando sin piedad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.